Damos gloria a Dios, vive Jesús, porque Él es bueno y para siempre es su hermosa, vive Jesús, misericordia, aleluya, su poder y su grandeza, bendecidos, aleluya. Saludamos a toda la iglesia, aleluya, por esta bendición tan maravillosa de poder estar en su casa, aleluya. Vive Jesús, qué bueno es estar, vive Jesús, en la casa del Señor. Mejor es un día en sus atrios, dice su palabra, que 1000 fuera de ellos, aleluya. Sean bendecidos de manera especial, aleluya. Dice la palabra del Señor, aleluya, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, vive Jesús, versículo 13. Aleluya, el que pueda acompañarme, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 en adelante, vive Jesús. Vamos a deleitarnos y a gozarnos en su hermosa palabra, vive Jesús, aleluya, en recordar quiénes somos en Él, vive Jesús, y todo lo que el Señor ha hecho con nosotros y de lo que somos partícipes por gracia y por su favor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, de gracia. Respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aleluya, somos escogidos, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aleluya, qué bendición tan preciosa, que fuimos escogidos, separados, aleluya, para salvación. Vive Jesús por medio de Jesucristo. Y por esa, aleluya, por todo eso, nosotros damos gracias en esta hermosa mañana y siempre daremos gracias. Y la palabra nos recuerda, vive Jesús, por qué tenemos que dar gracias. Porque tenemos que estar gozosos y agradecidos. Así que usted, vive Jesús, aleluya, dé gracias al Señor, dé gracias. Gracias, aleluya, vive Jesús, aleluya, por su bendición. Y por eso en esta hora, Señor, queremos decirte que cada día tu nombre queremos bendecir, aleluya. Cada día, Señor, nos maravillamos, aleluya, de tu gloria manifestada en nuestras vidas. Vive Jesús, aleluya. Te damos gracias por esas misericordias maravillosas, por lo cual nosotros podemos disfrutar cada mañana. No es algunas veces, es cada mañana, es todos los días que nosotros podemos disfrutar de sus maravillas. Aleluya. Cada día, cada mañana podemos disfrutar de su amor, de su misericordia, de su paz, de su amor, de su cobertura, de ese amor maravilloso que no nos separa, aleluya, de esa fidelidad preciosa que nunca falla, aleluya. Vive Jesús, de esa compañía, de esa presencia, aleluya, donde Él prometió que estaría con nosotros todos los días. No es a veces, es todos los días. Y te damos gracias, Señor Jesús, por eso podemos cantar, por eso podemos bendecir su nombre, por eso podemos gozarnos, por eso hoy podemos reírnos, aleluya, porque un día cambió todo lamento, toda tristeza, aleluya, en alegría, en baile, aleluya, y saber que no éramos merecedores de nada, mas sin embargo a Él le plació, aleluya. Oh, gloria a Dios, oh, gloria al que vive y reina
a ti sí te costó, aleluya. Por eso hoy nos rendimos a ti, Señor. Rendimos nuestra mejor alabanza, rendimos nuestra mejor adoración, nuestra vida, oh Señor, y queremos vivir vidas agradecidas a ti, rendidas a ti, Señor Padre. Te damos gracias. Bendice a tu pueblo de manera especial. Bendice aleluya, a los hermanos, los amigos que puedan estar conectando, Señor, bendíceles de manera especial. Que tu gracia, que tu favor, que tu presencia, sabemos que trasciende toda plataforma. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora queremos cantar, queremos glorificar tu nombre. Oh Señor Padre, queremos decirte cuánto te amamos, Señor. Oh Señor, en esta hora, Señor, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, Señor, haz como tú quieras. Paséate de manera especial. Qué bueno saber que tú estás aquí, Señor. Y no depende de circunstancias, no depende de cómo nos sintamos. Sabemos que tú estás aquí con nosotros. Aleluya. Gracias por el privilegio que nos das de alabarte y de bendecir tu precioso nombre, Señor. Abre las puertas de los cielos, oh Señor, y derrama bendición hasta que sobreabunde. Sé tu propicio a cada necesidad aquí y más allá de estas paredes, Señor, a cada hermano, en el nombre de Jesús, que pueda estar pasando alguna situación, Señor, exáltate y glorifícate, Señor. Es en tu nombre precioso, y tú recibes gloria, y tú recibes exaltación, y tú recibes gloria y honra, porque solo tú eres digno, solo tú tienes todo el poder, aleluya, eres el poderoso. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, aleluya. Y hoy le decimos que cada día le bendeciremos, aleluya. Oh, gloria y honra, Señor, porque Él hace mucho más, abundante de lo que nosotros podemos pedir y entender. Él hace en nuestras vidas, aleluya. Así que usted no pierde el tiempo en cómo, cuándo y dónde Él hará. Él prometió que mucho más, abundante de lo que pedimos o entendemos, Él hará en nuestras vidas y en su situación. Den gloria a Dios por eso. De fuerte aplauso por eso. Aleluya. El Dios que adoramos, el Dios que está en medio de nosotros. Aleluya. Adoramos al Rey. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Oh, gloria al que vive. Gracias, Señor Jesús. Gloria al que vive.
que hace y por lo que hará en nuestras vidas. Aleluya. Recuerden, es mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Aleluya. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres más grande, digno de alabar. Oh, tú eres tan grande, digno de alabar. Oh, tú eres más grande y digno de alabar. Aleluya. Vive Jesús, gracias, gracias. Aleluya. Vive Jesús, qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Damos gracias a Dios por esa gracia preciosa. Aleluya. Oh, te damos gloria y honra. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Aleluya. Tú eres digno.
cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Que se escuche en su voz, dígaselo. Gracias sublime. Dígaselo a él, Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. aleluya. Jesús, te adora por lo que tú hiciste. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Vive Jesús. Aleluya. Quiero que me acompañen en el Salmo 40. Vive Jesús. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Qué agradecidos estamos, vive Jesús, por todo lo que ha hecho en nosotros. Y yo no sé si usted medita de vez en cuando, y deberíamos de hacerlo todos los días. ¿Qué sería de nosotros sin nuestro Dios? ¿Dónde estuviésemos? Aleluya. Vive Jesús, dice el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aleluya. ¿Cuántos recuerdan, aleluya, algún momento de desesperación donde usted clamó, gritó desesperadamente que necesitaba? Y qué bueno, Él llegó. Y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y dice que puso mis pies sobre leña y enderezó mis pasos. Qué bueno cuando vemos Dios enderezando nuestros pasos. Aleluya, donde en algún momento veíamos todo torcido, sin esperanza y en oscuridad, y ver cómo Dios endereza nuestros pasos. Aleluya, damos gracias al Señor porque un día Él enderezó nuestros pasos y lo sigue haciendo. Aleluya, gracias al Señor por eso. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Qué privilegio precioso que hoy el Señor nos dé la oportunidad de abrir nuestra boca y alabar y glorificar su precioso nombre y dar gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Dice versículo 5, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Seguimos cantando de sus maravillas y de sus misericordias que son nuevas, no a veces, todas las mañanas. No es posible contarlos ante ti, no es posible que podamos contar las grandezas y maravillas que el Señor hace con nosotros. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Versículo 7, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Que nosotros amemos. Aleluya, cuando Él endereza nuestros pasos, cuando Él endereza, aleluya, cuando vemos esas nuevas maravillas y esas nuevas misericordias, que podamos decir, qué bueno es, Señor, caminar como tú me dices que camine. Qué bueno es, Señor, Padre, que tú enderezas mis pasos y yo puedo aceptar, o que podamos decir, qué bueno es tu voluntad. Aleluya, vive Jesús. Dice el verso 16, al final, gócense, hermano, gócense, y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aleluya. Y mira el versículo 17, qué hermoso.
Aunque afligido yo y necesitado. Aunque usted esté hoy afligido y necesitado, porque a veces pasamos por ese valle. Aleluya, dice la palabra, Jehová pensará en mí. De gloria a Dios, que el Dios todopoderoso, el soberano, piensa en ti y piensa en mí. Ese es el Dios que nos ama, aleluya. Y por eso hoy le decimos, Cristo, yo te amo. Aproveche y dígale, Cristo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Aleluya. Así que aproveche este tiempo y hágale una oración. Y aproveche y diga, Señor, yo te amo. Yo te amo, Señor. Y te doy gracias porque un día andaba sin fe y sin esperanza. Y tú llegaste. Y hoy, Señor, puedo ver tu misericordia, tu gracia y tu favor sobre mí, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi generación, sobre este asunto. Gracias, Señor Jesús. ¿Por qué no le decimos, Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo? Oh, gracias, Señor Jesús. Oh, Señor, elevamos alabanza a ti, Rey. Y te decimos que te amamos, Señor. Oh, te amamos, Señor, te amamos, Señor Jesús. Oh, gracias, gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, dígale, Cristo, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, una vez más diga, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú.
Podamos tener un fuerte aplauso al Rey que vive y reina, aleluya, al Dios que nos ama. Vive Jesús. Dios le bendiga de manera especial y seguimos alabando y glorificando al Dios Todopoderoso y con nosotros nuestro pastor con la poderosa palabra del Señor. Qué precioso ser guiados a la presencia de Dios de una manera tan especial. Y como decía nuestra hermana, meditamos. Es bueno meditar, es bueno reflexionar. Y qué grandioso es cuando reflexionamos, cuando meditamos en ese profundo amor de Dios para con nosotros. Nos amó y nos continúa amando. Nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros, aún cuando éramos enemigos de la cruz, aún cuando éramos pecadores. Qué precioso. Dio su vida por nosotros. Y sí, quedamos extasiados, quedamos maravillados cuando reflexionamos, cuando meditamos en la profundidad de ese amor, de ese inmenso amor, de ese inagotable amor, que dio su vida por nosotros, pero que continúa expresándonos ese amor tan grande. Señor, gracias. Oh Señor, nuestro corazón se llena de emoción cuando meditamos, cuando reflexionamos en tu gran amor. Que ese mismo amor, Señor, continúe obrando en nuestras vidas, perfeccionándonos, capacitándonos, Padre de la gloria, mientras marchamos en este peregrinaje hacia la Jerusalén celestial. Gracias, Señor, gracias porque hoy hemos podido experimentar tu presencia, tu poder, tu gloria, tu propósito en nosotros. Y que ese mismo poder, que esa misma presencia a través de nosotros nos guíe y nos capacite para hacer tu voluntad. Porque tu voluntad, Señor, es buena, agradable y perfecta. Ahora, Señor, al oír tu palabra te pedimos, Señor, que nos hables, que con la misma actitud de adoración queremos, Señor, escuchar tu voz. Dame la capacidad, Señor, para explicar tu palabra conforme a tu deseo, Señor. Y que podamos nosotros salir de aquí renovados, transformados, como nos enseña, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aleluya. Bendito y alabado seas, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, sean todos bienvenidos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 5, y estaremos meditando, reflexionando desde el verso 1 hasta el verso 18. Todos sabemos que la Alianza Cristiana y Misionera, desde sus inicios, enseña el Cristo todo suficiente, todo de Cristo para todas las necesidades del ser humano, para todas las naciones. Cristo es nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro santificador y nuestro Rey que pronto viene. Hoy estaremos meditando en esta maravillosa verdad. Cristo es nuestro sanador. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, puede acompañarme. Le damos un saludo a la iglesia que está conectada online, que también puede abrir la escritura y mantener allí la palabra de Dios abierta. Y dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén
cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era aquel que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Qué maravilloso es pensar, ¿no?, en la provisión que hay en la cruz del Calvario. No solamente hay provisión para nuestra situación espiritual, no solamente hay provisión para nuestras situaciones emocionales, sino que también hay provisión para nuestro cuerpo. Es un gran privilegio saber que el Señor piensa en la totalidad de nuestras necesidades, y es maravilloso saber de que el Señor actúa poderosamente para suplir esas necesidades. Yo no sé si alguna vez a usted le han hecho algún tipo de pregunta que lo ha dejado un poco perplejo, ¿no? Quizás confundido, preguntas que son obvias, que son naturales. Quizás un novio muy enamorado de su novia, llega el tiempo y le propone matrimonio a su novia, y ¿qué esperaría el novio al hacerle esa pregunta, ¿no? Pues esperaría una respuesta obvia también, ¿no? Si hace una pregunta concreta, también desearía recibir una respuesta concreta a ese deseo de que su novia acepte esa solicitud de ser su esposa. Pero para el Señor no hay preguntas obvias. El Señor siempre hace preguntas con un propósito, así como tampoco para el Señor hay respuestas obvias. Siempre el Señor espera respuestas concretas. Y es así en nuestra vida, y es así en este pasaje, y es así como nosotros a veces nos encontramos haciéndonos grandes preguntas. Es así como a veces también nosotros recibimos grandes preguntas. Esta persona aquí
es el objeto de una pregunta del Señor que es muy singular, porque podríamos pensar de que Él en su condición, lo más obvio es que el Señor quisiese sanarlo y no preguntarle si quería ser sanado. Pero vamos a ver a lo largo de este pasaje que muchas veces no es tan obvio, así como hay personas que por ciertas situaciones, circunstancias no quieren ser sanados, no quieren perder ciertos privilegios sociales, ayudas, y prefieren entonces mantenerse en su situación. Por eso es que esta pregunta quizás no es tan obvia como nosotros pensamos. Pero lo primero que queremos ver es que Jesús es el único que puede disipar toda duda. Es el único que puede disipar toda adversidad, porque para el Señor nada es imposible. Amén. El Señor puede sanar toda enfermedad, así como el Señor puede librarnos de todo sufrimiento. Pero veamos en este pasaje algo importante, y en primer lugar vamos a ver al Dios misericordioso que llega a casa. Acompáñeme al texto y vea por favor lo que se nos presenta en estos primeros versículos. Primeramente dice, después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, el Señor había estado allí en Samaria con la mujer samaritana. Luego más adelante el Señor, cuando va de camino a Galilea, sana al hijo de un noble. Y ahora nos dice la palabra que después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y en primer lugar, vea conmigo, Jesús subió a Jerusalén. Había grandes fiestas que se celebraban en Jerusalén, y básicamente un hombre que se consideraba después de los 12 de edad estaba en la obligación de viajar a Jerusalén y participar de estas grandes fiestas. Mayormente la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. No se nos dice qué fiesta, no se nos dice qué tipo de celebración había allí, pero podemos imaginarnos de que sí, había una gran multitud, como solía verlo en estas ocasiones en Jerusalén. Multitudes yendo a celebrar en el templo, yendo a celebrar en Jerusalén. Pero vean conmigo, dice la palabra de Dios que la primera acción que Jesús hace es subir a Jerusalén. Y es porque siempre a Jerusalén se asciende. Siempre a Jerusalén vamos de subida. Siempre a Jerusalén vamos ascendiendo. Siempre a Jerusalén nos vamos acercando a la casa de Dios. Pero es particular y es importante señalar que esta escena sí es en Jerusalén, pero no es en el templo. Dice la palabra de Dios, verso 2, que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Había alrededor de 5 estanques alrededor del templo. Y este era el estanque que estaba más alejado y estaba al norte del templo, es decir, subiendo a través de la puerta del norte. Allí se encontraba este estanque. Y nos dice la palabra que ese estanque tenía por nombre Betesda, que en hebreo significa casa de misericordia. Y en esta casa de misericordia había 5 pórticos, o más bien 5 pabellones. Y no sabemos el propósito de cada uno, pero sí se nos describe algo trágico en estos pabellones. Dice la palabra de Dios que había una multitud, había una gran multitud. Por eso lo primero que queremos ver es que Jesús sube a Jerusalén. Jesús toma la iniciativa, Jesús asciende, Jesús se acerca. Y usted puede pensar, allí donde usted está, en su necesidad, en su situación, quizás esté pasando por una enfermedad, puede ser física, quizás esté pasando por una opresión emocional. Jesús sube, Jesús se acerca, Jesús
es el que ve. Jesús es el que se identifica con nuestras necesidades, con nuestro dolor. Es Jesús el que toma la iniciativa. Qué maravilloso. Como hemos cantado, Jesús nos amó. Jesús nos amó y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Jesús toma la iniciativa. Y no podemos ignorar eso, el hecho de que Jesús siempre tiene el deseo de acercarse. La palabra de Dios nos dice que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer, ¿no es cierto? Y es porque para Él no hay ninguna diferencia entre el querer y el hacer. Cuando el Señor quiere es porque el Señor puede. Cuando el Señor puede es porque el Señor lo hace. Así que confiemos que el Señor se acerca a nuestras necesidades. El Señor asciende. El Señor viene a la casa de misericordia, porque es el Dios de toda misericordia. También vemos que el Señor ve nuestra necesidad. Vaya conmigo al verso 6. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús lo vio acostado. Primeramente Jesús se acerca, pero no se acerca indiferente. No se acerca como un simple espectador. Jesús se acerca y ve la necesidad, primeramente de la multitud, pero nos dice la Escritura que el objeto de esa mirada está específicamente sobre un hombre. Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Lo tercero que queremos ver es que Jesús habla. Vea conmigo en el verso, al final del verso 6, dice la palabra de Dios: le dijo, y le hace una pregunta que parece obvia: ¿quieres ser sano? Más adelante en el verso 8 Jesús le vuelve a hablar y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y de la misma manera en el verso 14 le vuelve a hablar en una tercera ocasión, y después de hallarlo Jesús le dice: mira, has sido sanado, ya fuiste sanado, ya fuiste el objeto de mi toque, de mi misericordia. Ahora no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así que primero el Señor se acerca con conocimiento de nuestra vida. Él conoce lo más íntimo de nosotros, pero también el Señor se acerca con compasión, porque Él es misericordioso. Aleluya. Hoy hay muchas voces, y es importante que nosotros afinemos nuestro oído espiritual para reconocer quién es el que habla. Este hombre allí en el estanque pudo haber escuchado muchas voces de los que le rodeaban, quizá de sus familiares, de sus amigos que le visitaban allí en esa condición, pero él supo reconocer quién le hablaba y él respondió a la orden de quien le hablaba. Por eso, mi querido amigo, mi querido hermano, afinemos nuestro oído espiritual para reconocer quién es realmente el que nos habla. Si es Jesús, si es el mundo, si son las corrientes modernas que nos tratan de llevar a alejarnos de la voluntad de Dios, y tengamos mucho cuidado de no escuchar a alguien que no escucha la voz de Dios, porque Jesús se acerca, Jesús ve y Jesús habla. Y en esta mañana queremos que el Señor nos hable, que hable profundamente a nuestras necesidades, a nuestra vida, a nuestro corazón. Vea conmigo, el segundo punto de esta mañana es: las enfermedades son un drama histórico. Las enfermedades tienen origen en la caída. Así que el desgaste de nuestro cuerpo y el ser víctima de las enfermedades hace, si trazamos un registro, nos vamos directo hasta el huerto del Edén. Allí surgió, nació el origen de las enfermedades. Pero no toda enfermedad quiere decir que es producto directo de
el pecado o de los pecados, pero sí, nuestra naturaleza caída, este mundo que cada día va de mal en peor, tiene origen su caída allí en el huerto del Edén. Tengamos muy presente eso, porque aquí vemos en este pasaje, vea conmigo, en el versículo 3, dice: en esos pórticos, en esa casa de misericordia, allí en Jerusalén, había una multitud. Y hoy continúa habiendo una gran multitud de personas que padecen directamente o indirectamente por causa del pecado. Por eso el Señor le dice más adelante en el verso 17: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y ahí, en ese pórtico, en ese pabellón, dice la palabra de Dios que había una multitud. Y esa multitud tenía unas características dolorosas, particulares, terribles. Había enfermos, así como había ciegos, cojos y también paralíticos. Esa es la condición de la naturaleza humana, esa es la condición en el mundo actual. El mundo continúa estando lleno de enfermos, de ciegos, cojos y paralíticos. La enfermedad continúa avanzando. Y en la cruz hay provisión para nuestra condición. En la cruz podemos ver a Cristo sufriendo, pagando el precio no solamente por nuestros pecados, sino también por nuestras enfermedades. Así está el mundo hoy en día, hermanos. Puede usted manejar por cualquier ciudad, donde quiera que se encuentre, y usted va a ver la gran cantidad de hospitales, clínicas, consultorios, de cualquier índole, de cualquier tipo. Estamos siendo abrazados, arropados por una gran cantidad de instituciones donde acuden una gran cantidad, multitudes, para recibir tratamiento médico. Así es nuestra condición. Así está el mundo, rodeado como aquí vemos en esta casa de misericordia. Y lo interesante de esto es que llamarse casa de misericordia, pero que el Dios de misericordia estaba ausente de este lugar, es básicamente la misma condición que encontramos en el mundo en el día de hoy. Las personas no quieren venir a Cristo, no quieren saber de Cristo, quieren recibir milagros de Cristo, quieren recibir la sanación, pero no quieren recibir a Cristo mismo. Por eso es necesario que nosotros continuemos predicando y enseñando a nuestro Señor, a Cristo Jesús, aquel que pagó el precio por nuestros pecados, aquel que puede darnos también sanidad a nuestro cuerpo. Había allí una multitud, pero lo particular, lo que me llama la atención es que en medio de la multitud Jesús pone su mirada en un hombre, porque Jesús conoce cada una de nuestras vidas, porque Jesús se interesa por el individuo, porque Jesús se interesa por aquellos que no tienen ni siquiera nombre. No se nos dice cómo se llamaba este hombre, no se nos dice de dónde venía, no se nos habla absolutamente nada de su trasfondo, pero Jesús le ve. Y Jesús le ve allí en esa condición. Vea conmigo en el verso 15, dice: había allí un hombre sin nombre y con una terrible condición. Tenía 38 años que estaba enfermo. No se nos dice la edad, no se nos dice que nació en esa condición. Quizás tenía mucho más años. Y no se nos dice que tenía 38 años en el estanque de Betesda, pero sí se nos dice que tenía 38 años padeciendo por esta condición. Y quizá usted piensa, alguna situación que usted está padeciendo: Señor, ya tengo 1 año, ya tengo 2 años, ya tengo meses, ya tengo días padeciendo de esta condición. Jesús conoce y Jesús
se compadece. Jesús le ve a usted en la multitud, pero Jesús también se acerca a usted en lo personal. Jesús, aunque pueda que alguien no conozca su vida, aunque usted esté ignorado, aunque usted esté apartado, Jesús le conoce y Jesús le ve porque Jesús le ama. Confíe en el amor del Señor, confíe en la gracia del Señor. Vemos también aquí que este hombre no tenía nombre, estaba sin ayuda, no tenía esperanza y estaba sin fe. Cuando el Señor le hace la pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? Vean lo que él responde. Él no dice, sí, Señor, sáname. O no le dice, no, Señor, no me sanes, déjame aquí, porque quizás aquí tengo ayudas sociales, ayudas del gobierno, o ayudas sí, así no tengo que nuevamente entrar en el campo laboral y esforzarme y soportar jefes y todo lo demás. No, él no responde la pregunta que Jesús le está haciendo. Él simplemente dice, y cuando le responde, no tengo quien me meta en el estanque. No tengo quien me meta en el estanque. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y es como que una respuesta evasiva. Es una respuesta sin esperanza. Es una respuesta de soledad. Es una respuesta con una carencia de fe. Aunque hacía intentos y aunque esperaba que alguien le llevase, él dice, no tengo quien me lleve, quien me introduzca, quien me meta en el estanque. Mi querido hermano, mi querido amigo, iglesia del Señor Jesucristo, si nosotros tenemos quien se acerca, tenemos quien nos ve, tenemos quien se compadece, pero no tenemos quien sí nos sana, y ese es Jesús, nuestro sanador. Él sana nuestras enfermedades. Él nos libra de la opresión del mal. Él nos libra de las consecuencias del pecado introducido allí en el huerto, en el paraíso del Edén. Pero es necesario que nosotros miremos al Señor y que nosotros reflexionemos como hemos hecho en esta mañana y pensemos por un momento, ¿quién está haciendo esa pregunta? Y que respondamos objetivamente a la pregunta que el Señor nos está haciendo. ¿Quieres ser sano? ¿Realmente deseas ser sano? O quizás por los años, esta persona 38 años ya se había acomodado a ese estilo de vida, quizás al ser llevado, traído, no sabemos cuántos años tenía allí en estos pórticos, quizás ya sus familiares se habían cansado de él, sus amigos se habían cansado de él y le habían abandonado allí en ese estanque de Betesda. Jesús se acerca, Jesús está aquí. Jesús es el mismo. Jesús es el mismo allí en el estanque, como es el mismo que está hoy aquí paseándose en medio de su iglesia. Es el mismo. Es su mismo amor. Es su misma gracia. Es su misma bondad. Es su misma mirada. Es su misma voz. Es su mismo poder. Es el mismo. Él no ha perdido ni siquiera 1 miligramo, si pudiésemos decirlo en medidas, ¿sí?, de su amor, ni de su gracia, ni de su bondad, ni de su compasión. Él es el mismo y eso nos da confianza para acercarnos cuando escuchamos la voz de Dios, cuando escuchamos hoy decirnos, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Es Jesús el que está haciendo la pregunta. Y si Él es el mismo, entonces debemos nosotros de poner atención porque Él quiere acercarse con la misma gracia, con la misma misericordia. Y Él quiere liberarnos de alguna enfermedad, de alguna dolencia que estemos pasando. Como dice la Escritura, en una ocasión, no esta enfermedad no es para muerte,
es para la gloria de Dios. Necesitamos discernir el llamado de Dios, la voz de Dios, si es que alguna condición física por la cual estemos pasando es para la gloria de Dios o para llevarnos a la gloria de Dios. Pero para el creyente siempre habrá un propósito para que Dios se glorifique en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Amén. También hay un desconsuelo grande en este hombre. Vea conmigo, dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Se siente también desconsolado e incapacitado. ¿No se ha sentido usted así? Queriendo usted cumplir con los sueños de la vida y vivir lo mejor de la vida, y algún impedimento físico, alguna condición, alguna necesidad le impide entonces usted vivir en la plenitud. Pero déjeme decirle que el Señor conoce y que el Señor sabe su condición. Pero es necesario que nosotros nos acerquemos en fe para recibir el regalo maravilloso de la salvación, pero que también nos acerquemos en fe para recibir el precioso regalo de la sanidad divina. Recibimos la salvación por fe. No es la fe la que nos da la salvación, es Cristo el que murió por nosotros. No es la fe la que nos da la sanidad, es Cristo quien es nuestro sanador. No es la fe en la fe. La fe es el medio, la fe es el vehículo a través del cual recibimos la salvación, así como recibimos también la sanidad de nuestro cuerpo. Pero es necesario que nosotros tengamos un deseo profundo de recibir sanidad divina, que es necesario que nosotros tengamos esa convicción, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios, el Señor, quiere sanarnos. Y de que la palabra de Dios nos enseña de que el Señor puede sanarnos, que es la voluntad de Dios sanarnos. Tenemos que tener esa convicción a la luz de la palabra de Dios. Lo que el Señor hoy dice, quiere ser sano, es porque Él quiere sanarnos, porque Él desea sanarnos y porque Él puede sanarnos. ¿Lo crees? ¿Realmente lo crees? ¿Realmente crees lo que el Señor dice en su palabra? Debemos aceptarlo, sí, por fe. Pero es de saber de que es una persona, es Cristo, nuestro sanador. Hay por allí corrientes y tendencias que se han aprovechado de la vida de las personas, de sus emociones y aún de su dinero, en la confesión positiva, en la palabra de fe, en el movimiento de sanidad, donde lo más importante es recibir ya la sanación y olvidarnos de quién es el que nos sana. La palabra de Dios nos enseña que podemos recibir ese precioso regalo, pero que lo más importante es que nuestro corazón continúe rendido a nuestro Dios, a nuestro Señor. Allí vemos entonces que hay algo peor todavía que la enfermedad física, que la parálisis física, y es la parálisis espiritual. Y vea conmigo, allí vemos que está reflejado en el verso 10 de este capítulo 5 del Evangelio de Juan, quienes tenían una parálisis peor en sus vidas. Los judíos estaban ciegos a toda verdad, que habían visto los milagros de Jesús, que habían escuchado las enseñanzas de Jesús, que estaban delante del mismo Mesías, y ellos por envidia, dice la Escritura, no habían aceptado y no habían recibido al Señor. Y estos judíos le dicen al que había sido sanado que era día de reposo y que no era lícito que él cargara y llevara su lecho. Hay una peor enfermedad física, y es la enfermedad del pecado, que nos anestesia, que nos debilita, que podemos decir inclusive que nos embrutece.
El pecado hace todo eso. Y ellos estaban llenos de una parálisis espiritual, que aún viendo las evidencias de una persona que había sido paralítica por 38 años, viéndolo cargar su lecho en sus manos, escuchando de quién le había sanado, todavía niegan el poder, niegan la autoridad del Señor Jesucristo. Y Él les responde: el que me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y luego más adelante, cuando el Señor se les aparece, entonces Él va donde los judíos y les da aviso que era Jesús el que le había sanado, verso 15, y vea conmigo el verso 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y verso 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y esto nos lleva al tercer y último punto: el Dios misericordioso está aquí hoy. El mismo Dios misericordioso, el Dios de misericordia que se acercó al estanque de Betesda, es el mismo Dios misericordioso que está hoy aquí en casa de oración. Es el mismo. Y vea conmigo, en primer lugar, una vez que el Señor le da la orden en el verso 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Dice la palabra de Dios que al instante aquel hombre fue sanado. Al instante recibió el toque del Maestro. Al instante recibió la sanidad divina. En ninguno de los milagros, en ninguna de las sanaciones hubo que hacer algún tipo de seguimiento o algún tipo de terapia, algún tipo de fisioterapia para que la persona continuara el tratamiento y la recuperación. Las sanaciones del Señor Jesús fueron instantáneas, poderosas, evidentes, suficientes. No había la menor duda de quién le había sanado y de lo que había sido sanado la persona. Al instante recibió el toque de Jesús. Y vea conmigo, dice la palabra de Dios que va a suceder, o va a haber 3 acciones, más bien 5, de este individuo, de esta persona que había sido enferma, que ahora es sana. Y son 5 lecciones que usted y yo necesitamos aprender en el día de hoy, y por fe y en fe caminar en obediencia a nuestro Señor. Porque vea conmigo, ¿qué es lo primero que él hace? El que fue sanado tomó su lecho. Él es sanado, el Señor le dice: levántate. Él, en primer lugar, él se levanta en fe, él actúa, él responde. Como los otros casos también, algunos extendieron su mano al Señor. Aquella mujer extendió su mano hacia el manto del Señor. Es importante entonces responder en obediencia al llamado del Señor. Él se levantó en fe. Él creyó y actuó. No hubo algún tipo de conversación con el Señor o algún tipo de conjetura acerca de sus condiciones. Cuando el Señor le dijo: levántate, entonces él se levantó. Y si usted hoy es consciente de que el Señor está hablando a su corazón, a su vida, a su alma, llámelo, a la profundidad de su ser, a su ser interior, si el Señor hoy le está diciendo que crea que Él le va a sanar, entonces viva en la sanidad que Dios le va a impartir a su cuerpo. Él se levantó. Lo segundo que vemos es que Él tomó
su lecho. Y ese lecho uno dice, bueno, pero 38 años andando en esa condición y con ese lecho allí donde se recostaba o quizás dormía, y el Señor le dice, toma tu lecho. ¿No era el momento de abandonar ese lecho? De odiarlo quizás, de romper con esa dependencia y esa atadura a ese lecho. Era el momento, ¿no es cierto? Pero el Señor le dice, toma tu lecho. Porque ese lecho iba a ser de testimonio para aquellos que le habían conocido durante todos estos años padeciendo de esa parálisis. Asimismo el Señor nos dice que demos testimonio, que esa evidencia de haber recibido el toque del Maestro sea manifiesta a aquellos que no ven, incluyendo a los que se oponen al Evangelio de verdad. Aquí vemos que los judíos lo vieron paseando con su lecho y reconocen que había sido el paralítico y le dicen, ¿qué haces tú cargando con ese lecho? El que me dijo, el que me dio la orden me dijo, levántate y toma tu lecho. Y yo por eso estoy levantado y estoy caminando con este lecho, dando testimonio del poder de Dios, dando testimonio de la compasión de Dios, dando testimonio de lo que el Señor puede hacer en la vida de alguien que responde al llamado del Señor en obediencia. Toma tu lecho. Y también le dice, ande, que camine, que deje de pensar en ese pasado opresor, que ahora hay un camino hacia adelante, que ahora hay un destino eterno, que ahora hay diferentes posibilidades de caminar para la gloria y para la honra del Señor. Sí, a veces creemos y decimos, sí, el Señor me va a sanar, el Señor me va a sanar, pero no tomamos nuestro lecho y no andamos. No nos levantamos de esa situación en fe, porque nos acostumbramos quizás a ser consolados, a ser mimados, a ser el objeto de la admiración por nuestra enfermedad. Y mira qué fuerte es Él, mira cómo lo lleva, mira cómo la sobrepasa. Y parece que como que nos acomodamos a recibir ese tipo de adulaciones. Tenemos que levantarnos, tenemos que andar. Tenemos que dar testimonio de que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios suficiente, que tenemos un Dios que no tiene ningún límite, que su poder sobrepasa toda limitación, que su poder no tiene fin, que Él es el que dijo ser nuestro sanador. Pero vea conmigo también, en cuarto lugar, el Señor le dice que persevere. Que persevere, y esta perseverancia está en la santidad. Verso 14, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Todos sabemos que los seres humanos somos de memoria corta, ¿no? Somos de memoria corta. En algunas cosas, ¿no es cierto? Porque tenemos una memoria muy larga cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos difama, cuando alguien habla mal de nosotros o cuando alguien nos hace algún daño. Ese tipo de ofensas nos cuesta no olvidarlo, permanecen allí, están allí al borde de cualquier recuerdo, de cualquier situación para traerlos y que así poder alimentar nuestro odio hacia la persona porque nos hizo esto y aquello, ¿sí? Pero recordarnos de las bondades de Dios como que se nos olvida, ¿no? Recordarnos de dónde nos sacó el Señor. Recordarnos de que el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Recordarnos de que el Señor, como cantamos hoy, murió por nosotros cuando no había ni siquiera ningún mérito para que Él lo hiciera. Lo que había era desméritos, porque no merecíamos que Él muriera por nosotros. Y se nos olvida que el Señor nos ha provisto para nuestra mesa, que el Señor nos ha provisto techo, que el Señor nos ha provisto ropa, que el Señor nos ha provisto recursos, que nos ha provisto familia, que nos ha dado provisión en todos los aspectos, que nos ha sanado espiritualmente, que en ocasiones nos ha sanado también físicamente, que nos ha sanado emocionalmente y que hemos podido vencer batallas y que hemos podido librar grandes enemigos, que hemos podido
cruzar muchas veces adversidades que eran indescriptibles, que eran insuperables, que nuestra capacidad y nuestra fuerza humanamente no tenían la capacidad para vencer, y nos recordamos que nos olvidamos muy fácilmente que el Señor irrumpió como irrumpió ahí en este estanque, donde este paralítico no esperaba algún tipo de ayuda en ese momento, y que el Señor no esperaba que él tuviese una gran fe, ni mucho menos, sino que el Señor es el que se acerca, el Señor es el que le habla, el Señor es el que le sana, y se nos olvida que Él es nuestro Salvador. Se nos olvida que le pertenecemos, se nos olvida que somos suyos, se nos olvida que a Él es el que tenemos que obedecerle, se nos olvida de ese gran amor, se nos olvida de las batallas que Él ha librado por nosotros, y aún de las batallas que no hemos sido conscientes que Él ha librado por nosotros y que nos ha dado la victoria. Debemos hacer memoria constantemente, que no se nos olvide mirar a la cruz. Él pagó el precio por nuestros pecados. Por eso constantemente en el Antiguo Testamento había un llamado: recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda que estabas esclavo en Egipto por 430 años y que el Señor te sacó con mano poderosa. Recuerda. No olvides esa salvación tan grande que Dios te ha dado. Continúa avanzando, que el mismo que se acercó en el momento de tu necesidad espiritual es el mismo que se acerca hoy en tu necesidad física. Recuerda que Él es poderoso. Recuerda que Él es suficiente. Recuerda que Él es un Dios misericordioso. Hagamos memoria siempre de ese amor tan grande. Cuando venimos a la iglesia, venimos a celebrar en gratitud, voluntariamente, con gozo, con alegría. No hay ninguna posibilidad para que un creyente convencido de dónde le sacó el Señor venga a regañadientes a la casa del Señor y que se le esté empujando para que levante su voz en gratitud y en alabanza al que vive por los siglos de los siglos, aquel que en algún momento, cuando nosotros preguntamos de dónde vendrá nuestro socorro, Dios nos recuerda que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso venimos gozosos a la casa del Señor. Por eso queremos permanecer en la casa del Señor. Por eso queremos nosotros estar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí nos recuerda el Señor, allí hay bendición y vida eterna. Aleluya. Por eso nos recuerda la palabra de Dios, que mirando todo lo que hemos hablado, pensando en todo lo que el Señor ha hecho y en quién es el Señor, entonces nos recuerda que nos acerquemos confiadamente delante del trono de su gracia, porque allí estamos convencidos, seguros que encontraremos misericordia y gracia para el oportuno socorro, y eso incluye nuestras necesidades físicas. Pero también vemos entonces, en quinto lugar, que debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Debemos levantarnos, debemos tomar nuestro lecho y dar testimonio de quién es Jesús, lo que ha hecho en nuestra vida. Debemos andar conforme al propósito de Dios, conforme a su llamado. Debemos resolver, caminar y perseverar en santidad, pero también debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Vea conmigo allí en el verso 17, dice la palabra de Dios, cuando Jesús responde a estos judíos incrédulos, allí el Señor dice de la siguiente manera: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto nos habla de que la gratitud por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida nos debe llevar a responder al servicio al cual Dios nos ha llamado. Dios no nos sana para luego entonces
a dejarnos ahí a la deriva y que nosotros hagamos nuestra propia voluntad. Dios nos sana, así como nos salva, con un propósito, y el propósito es para servirle. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando sana la suegra de Pedro, inmediatamente ella se levanta. ¿Qué hace? Dice la palabra de Dios que ella se levantó y les servía. Por lo tanto, en gratitud, en amor y en obediencia debemos de seguir el ejemplo que el Señor nos ha dado. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, y su iglesia, aleluya, trabaja. No, su iglesia duerme, no que su iglesia se olvida de los beneficios del Señor, no que su iglesia tiene algún tipo de amnesia, que no recuerda el favor y la misericordia y la gracia de Dios. Es una iglesia que mantiene presente el favor de Dios y es una iglesia que se dispone a servirle al Señor. Usted tiene allí el apóstol Pablo, allí cuando el Señor se encuentra con él y lo derriba allí, y él reconoce quién es Jesús, y lo primero que él dice es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por eso en el cristianismo no hay algo así como algún tipo de retiro, algún tipo de jubilación. El creyente continúa enrolado en las filas del servicio del Señor hasta el último momento, hasta el último suspiro, hasta el último día, porque hasta el último momento, hasta el último día, hasta su último suspiro es agradecido. Sabe quién le llamó, sabe quién es Jesús, sabe a qué le ha llamado. Y usted puede escuchar testimonios maravillosos de personas que están en su lecho de muerte, cristianos, siervos del Señor, y hasta el último instante están dando testimonio de la grandeza, del poder y de la majestad del que vive por los siglos de los siglos. Ese Jesús a quien adoramos, a quien servimos. Y déjeme decir, la palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No olvidemos eso. Tengámoslo presente, que marque nuestro diario vivir, que marque la razón, el motivo de nuestras decisiones, también el motivo y la razón de nuestro servicio. Él es el mismo, Él es el mismo. Regístralo allí en lo profundo de su ser y que se grabe indeleblemente en su mente y en su corazón, porque nos llena de fe saber que el Señor tiene el mismo poder. Nos llena de fe saber que el Señor tiene la misma misericordia y la misma compasión para librarnos, para salvarnos, para sanarnos. Así que el Señor le ha llamado a usted a hacer algo en la iglesia. Mantenga el fuego vivo para seguir haciendo lo que el Señor le llamó a hacer en la iglesia. Nuestro llamado no depende de hombres, servimos en la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia, y si el Señor le llamó, manténgase allí en el puesto, en la posición que Dios le ha dado, porque fiel es el Señor, porque poderoso es el Señor. Y lo segundo que quiero dejar allí, que el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, pero también, hermanos, recuerden que para el Señor nada, ¿cuánto? Nada es imposible. Pero también el Señor nos dice que para el que cree, nada es imposible. Sí, para el Señor nada es imposible, pero es necesario creer al Señor, porque para el que cree nada le es imposible. Puestos en pie, mis amados, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Vengamos a Jesús en esta mañana. Medite allí por un momento en lo que usted ha escuchado hoy. ¿Quién está hablando?
el mismo Jesús, su palabra. ¿Qué quiere darnos el Señor? Su misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana, porque cada mañana tenemos una nueva necesidad, pero cada mañana tenemos la oportunidad de poder recibir del poder y la gracia de la bondad de nuestro Dios. ¿Quieres ser sano? Oh, iglesia, es Jesús el que está preguntando hoy: ¿Quieres ser sano? Ven a Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda. Persevera en santidad y cumple con lo que el Señor te ha llamado. Sirve al Señor. Señor, nos queda darte gracias, Padre, porque qué maravilloso es ver tu amor, tu bondad. Tú te has acercado, Señor, a este estanque mundial. Tú te has acercado a estos pórticos, Señor. Tú nos has visto en nuestra condición, en nuestra necesidad, y hoy nos preguntas. Y te respondemos: Señor, sí, tú puedes y tú quieres. Hazlo. Hazlo. Porque para ti nada es imposible. Aún aumenta nuestra fe, Señor. Te amamos. Sabemos que eres Dios. Sabemos que eres el Señor. Pero también creemos, Señor, en tus promesas. Porque tú eres fiel, oh Dios. Porque tú eres fiel. Así que si aquí hay alguien con alguna necesidad física de salud, recuerda algo. Dice el Señor en su palabra, allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, 3 al 4, perdón. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 23 y 24. Hoy el Señor nos dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y escuche bien, allí en su necesidad, háblele al Señor, porque dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Escuche muy bien en esta mañana: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Oh Señor, tú eres fiel, oh Dios. Y nos acercamos, Señor, en fe, Señor, creyendo, Señor, en tus promesas, porque tú eres fiel y tú dices que tú lo harás, Señor. Tú eres nuestro sanador, Padre de la gloria. Bendito Señor. Pasa tu mano sanadora sobre cada necesidad, Padre Santo, de aquel que cree, Señor, en tu poder, en quien tú eres, en la provisión en la cruz del Calvario para su cuerpo, Padre amado. Es por tus méritos, es por tu gracia, es por tu poder, es por tu bondad, es por tu misericordia, es por quien tú eres, Señor. Oh Señor, así como nos has dado la salvación, como nos has dado la vida eterna, fiel, fiel y justo tú eres, Padre Santo. Hoy, oh Dios, pasa tu mano sanadora, Señor. En el nombre de Jesús, creemos que en tus promesas, Señor, y nos apropiamos, Padre de la gloria, de ellas. Recibimos tu sanidad, Señor. Oh, bendito Jesús. Y te damos gracias, Señor.
Te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias porque podemos caminar, Señor, en salud, Padre amado. Y aunque nuestro cuerpo, Señor, se vaya envejeciendo, tú, Padre amado, vas renovando nuestro ser interior de día en día. Por eso creemos, Señor, que es tu voluntad. Por eso queremos caminar en tu voluntad. Y por eso en tu voluntad, Señor, recibimos tus promesas para nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, te decimos
palabra de Dios dice de la siguiente manera: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor es el Señor, lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Hoy hemos preparado, aunque nosotros no condicionamos la obra del Espíritu Santo. Él obra cuando Él quiere, como Él quiere, sobre la vida del que Él quiere. Por eso es que Él es soberano. Él es soberano. Hoy hemos dispuesto este tiempo para alguien que está enfermo y que después de escuchar la palabra de Dios en fe quiere acercarse a Jesucristo, nuestro sanador. Que pase al frente y tenemos esta fila dispuesta, vacía. Puede sentarse allí. Queremos orar por usted. Alguien que quiera el toque de Cristo Jesús y que ha escuchado la palabra de Dios y sabe que Jesucristo es nuestro sanador. En obediencia a lo que dice su palabra, los ancianos orarán por él, ungiéndole con aceite. Como nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que vamos a orar.